Estamos con Roberto Díaz de León, presidente de Onespo Nacional, y pues queremos hablar del sector gasolinero en esta etapa de COVID-19, una etapa de confinamiento, emergencia sanitaria. Estimado Roberto, si nos puedes dar una actualización de la caída de la venta y de las ventas en el sector y un poco los precios, ¿cómo están ahorita en el mercado? Hola Pedro, muy buenos días. Fíjate que en la parte de la caída de las ventas estamos alrededor del 61.5% con respecto al mismo periodo del año anterior. Okay. Es una caída para nosotros muy importante y hay algunas empresas que ya empiezan a ver problemas en su flujo de efectivo. Hay que acordarnos que el sector gasolinero está muy atomizado y que más del 70% son pequeñas y medianas empresas. Así es. Y esto les impacta de manera muy importante en sus finanzas, en su capital de trabajo, en su rentabilidad. Sí. Ahora, digamos, si pudiéramos, dices 65 por ciento, pudiéramos ver el mercado diferenciado, norte, sur, este, oeste, ¿dónde están, digamos, los empresarios más afectados? Fíjate que la afectación va muy alineada a la política de movilidad que ha dejado el gobierno federal en manos de los estados. Podemos ver que de los primeros estados que implementaron acciones contra la movilidad fue Sonora. También algunos municipios del estado de Oaxaca fueron los primeros que tuvieron una dinámica donde empezaron a cerrar la movilidad y ahí se ha recrudecido de alguna manera más importante la venta. También es importante destacar que en la zona metropolitana del Valle de México ha caído la movilidad cerca del 70% y las ventas ahí también superan ya el 60% de caída en ventas. Sí, pues yo creo que un desplome de ese tamaño, pues pudiéramos decir que no hay negocio que lo aguante. Yo creo que acostumbrados a un flujo, hay compromisos, hay contratos. ¿Qué están haciendo los gasolineros, particularmente desde ellos mismos? ¿Qué están haciendo, estimado Roberto? Bueno, mira, algunas empresas de estaciones de servicio tenían créditos, como cualquier empresa tenía cierto apalancamiento financiero, y lo primero que se ha hecho es hablar con los bancos y aprovechar las facilidades que de alguna manera instrumentaron todas las instituciones financieras. Se han pedido las excepciones en los pagos de capital, reprogramar los intereses de acuerdo a la mecánica de los propios bancos para prorrogar de alguna manera o postergar este compromiso para poder honrarlo. Lo segundo, enfocarnos en defender el empleo. Y de ahí han surgido una serie de iniciativas, pero es muy importante que aquí destaquemos la visión que tiene Onexpo Nacional en seguir defendiendo el empleo. El sector gasolinero ha mantenido en su totalidad la planta laboral. Fue un sector muy responsable, o está siendo un sector muy responsable, porque mandamos a casa a las señoras que estaban embarazadas o que están embarazadas, a los adultos mayores, a las personas con alguna enfermedad crónica, hipertensión, diabetes, y se está quedando la fuerza laboral operando de manera coordinada con todas las medidas de seguridad, y esto hay que destacarlo. Se han implementado una serie de acciones muy importantes, se ha hecho conciencia al interior bajo una filosofía de yo te cuido, tú me cuidas. Estamos cuidando al cliente, cuidándolo con las medidas de seguridad, y también de alguna manera los clientes de actividades esenciales que siguen cargando combustible han tomado muy bien esta actuación de los despachadores, como comúnmente se les denomina, y se han tomado todas las medidas de seguridad con gel, con lavado de manos frecuente. En fin, creemos que estamos en una nueva dinámica que va a cambiar también la forma de atender a los clientes en las estaciones de servicio en el futuro. Claro, claro. Bueno, este es apenas creo que algunos de las situaciones que están revisando. Dices, estos compromisos financieros con la banca o con alguna otra institución, la parte de la gestión de los recursos humanos, que como dices muy bien, son gente importante. ¿Qué está pasando con los contratos que tienen las empresas también? Porque pues algunas, bueno, o son franquicias,
los contratos de abastecimiento de combustible, todo lo que hay alrededor de ese negocio, porque digamos, todavía hay otras cosas más. Sí, mira, qué buena pregunta porque vale la pena comentar las acciones que ha tomado Onexpo Nacional en este sentido. Hemos dirigido una petición formal a Petróleos Mexicanos, donde le hemos pedido que evalúen aquellas estaciones de servicio que de alguna manera requieran un plazo adicional para poder enfrentar este posible problema de flujo presente y futuro, porque todavía nos faltan días, que sean muy sensibles y que se instrumenten los mecanismos viables para todos, para el proveedor, para el receptor, para que se instrumenten estos mecanismos que le permitan liberarle el flujo de efectivo necesario a través de vías de crédito para poder seguir operando. También se le ha pedido a Pemex y a los diferentes comercializadores que de alguna manera, si tú tenías una banda en la que tuvieras que nominar un volumen, ya te comprometías a determinado volumen, se flexibilice esta nominación de volumen. Y también, si hay pendientes hacia el sector gasolinero, como los bonos de marketing que se utilizan, por ejemplo, el bono que da Pemex de 6 centavos por difusión y visibilidad de la marca, si tuvieran pagos pendientes atrasados, que por favor, de alguna manera se instrumenten los mecanismos necesarios para entregar estos bonos que hoy hacen mucha falta a los empresarios gasolineros. Entonces, y también, por otro lado, se han hecho algunas otras medidas para ir mitigando situaciones presentes y futuras y suavizar el impacto. Por ejemplo, estaba próxima la entrada de la sustitución o la actualización de dispensarios. Sí. Y se ha iniciado ya el proceso con la Secretaría de Economía, con la Dirección General de Normas, con la propia Procuraduría Federal del Consumidor, para armonizar nuevamente las fechas, porque simplemente ahorita sería sumamente complicada la instrumentación de esta normatividad y de alguna manera los dispensarios actuales son dispensarios vigentes que cumplen y que le garantizan al consumidor que los litros que se entregan son litros confiables. Okay. Entonces, esta normatividad lo que va a hacer es agregarle instrumentación para que sea más fácil el poder hacer las revisiones. Claro. Pero no por eso, de alguna manera, son inseguros o poco confiables los instrumentos que hoy se tienen. Entonces, claro, pues bueno, no es algo urgente y por el contrario, puede poner en riesgo la salud del proveedor, del técnico, del empresario o de los colaboradores al hacer este tipo de cambios que aparte, siendo bien sinceros, estaban en los planes de inversión con un tipo de cambio de $20. Ahora con un tipo de cambio de 25. Casi 25, claro. Es muy complicado para nosotros con unas ventas comprimidas, con una... se nos han caído las ventas, el margen y la utilidad. La rentabilidad del negocio ha venido a menos y hoy por hoy la prioridad del sector es mantener el empleo. Ok. Bien, como dices. Y por ejemplo, en este caso, las solicitudes que le hicieron a Pemex también es con nosotros, con las otras marcas. Y finalmente son relaciones mercantiles y lo que está haciendo Onexpo Nacional es sensibilizar a la industria. Realmente es sensibilizarlos, explicar la problemática y no es nada más con la proveeduría de producto, es también con la de servicios. Te pongo un ejemplo, los servicios financieros. El recibir tarjetas bancarias, ya sea de crédito o débito, o monederos electrónicos como medio de pago, nos impactan en más del 50% de nuestra utilidad. Entonces, también les hemos solicitado que de alguna manera reconsideren las comisiones que en este momento nos están impactando y que durante el periodo de la contingencia nos puedan reconsiderar las comisiones, porque para nosotros es una válvula de alivio para seguir manteniendo el ritmo de pagos de empleos y de compromisos, porque al final del día, al ser una actividad esencial, también seguimos con muchos gastos fijos que las ventas han disminuido, pero los gastos fijos no nada más
se mantienen, sino que en algunos casos se han incrementado. Claro. Estimado Roberto, en el tema de los contratos, por ejemplo, a nivel de empresas de ese tamaño tan grandes, no digo los gasolineros, sino la proveeduría y todo esto, por lo regular manejan cláusulas de lo que es la gestión de riesgos. Aquí en este tipo de contratos, ¿hay alguna cláusula que de alguna manera les pueda minorar el impacto, que les pueda ayudar? ¿Alguna cobertura? Fíjate que a nivel downstream no hay como tal, en todos los contratos vienen las cláusulas de fuerza mayor, realmente. Sin embargo, hoy la emergencia sanitaria no trae la figura todavía de una situación de fuerza mayor para poder llevar a cabo alguna relación contractual. Ok. Creo que el tema va un poquito más en flexibilizar el resto de cláusulas que generan obligaciones para las partes, claro, para poder ser muy sensatos y acordes al momento que vive el país y que vive el mundo. Al final, sí. esta es una situación que ya rebasa frontera. Sí, sí, finalmente es una cadena que empieza desde los productores, toda la cadena de distribución y pues todo de alguna manera si se distribuye el peso, pues creo que pudiera ser menor, ¿no? De alguna manera la carga de este golpe al sector que, pues bien como dices tú, pues no hay un sector que aguante con una caída de ese tamaño, ¿no? No hay ningún sector que aguante. Y en el caso de las estaciones de servicio no es de excepción de otros sectores o de otras industrias. Más del 70% son pequeñas y medianas empresas, son negocios familiares, en donde también los propios directivos dueños están involucrados en la operación. Por ejemplo. Y entonces están dejando de percibir, porque muchos de ellos seguramente se tenían puesta una nómina y la están dejando de percibir. La están dejando de percibir. Para honrar los compromisos de la generación de empleos que tienen. Claro. Pero bueno, claro. es una dinámica que el empresario gasolinero ha salido fortalecido de otras situaciones, nunca como esta, pero consideramos que esta vez no será la excepción. Sí, digamos, bien como me dijiste al principio, pues todavía le falta esto, todavía en el escenario, aunque no, digamos, no es algo seguro, por ahí pusieron 1 de junio, 15 de junio, posiblemente reabrir actividades en las zonas donde no hubo o no hay casos de COVID, pero finalmente falta todavía un largo trecho. Se están organizando, están preparando alguna estrategia para qué hacer, porque finalmente todavía el tema está quédate en casa. Hay que trabajar, la gran parte de la población tiene que estar ahí para evitar un colapso sanitario en el país. Entonces, ¿qué medidas van a tomar hacia adelante, digamos? Mira, tenemos implementadas una serie de acciones que no hemos puesto en práctica al 100% porque todavía el momento no lo amerita. Ok. Pero fíjate que ha sido muy importante el aprendizaje que hemos tomado de otros países. Okay. Lo primero que hicimos fue establecer contacto con la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio. Okay. Es la asociación homóloga de ONEXPO Nacional en España. Porque ellos al final del día llevaban más ventaja claro. de haber iniciado antes. Sí. Y tenemos algunas lecciones que nos han dado. De inmediato pusimos en práctica algunas. Y ¿cuáles son esas, mi estimado? Bueno, algunas prácticas como el lavado de manos, cómo y con qué duración, porque lávate las manos va más allá de una simple lavada de manos. Cierto. Es un tema donde tiene que tener cierta frecuencia, cierto estilo y más, donde nosotros constantemente agarramos la pistola del combustible, agarramos las terminales punto de venta. La terminal punto de venta se tiene que estar desinfectando después de cada transacción, porque el cliente al final pone su NIP. Se le tiene que ofrecer al cliente que tenga tantito gel una vez que puso su NIP para propia seguridad del cliente, en fin. Entonces, ese tipo de prácticas muy rápido nos las fueron diciendo para poder implementarlas de inmediato, incluso antes de que se decretara el 30 de marzo la emergencia sanitaria. Nosotros ya estábamos implementando algunas acciones. Ahora bien, allá, fíjate que si vendían 100 litros,
ya venden 10. Cuando empezamos a hablar con Wow. ellos, iban en el 70. A la semana hablamos con ellos y nos iban actualizando. Hoy, de vender 10, de vender 100, perdón, venden 10, y algunos días y en algunas zonas venden 5. En esa proporción, entre el 90 y el 95% han llegado a tener decremento en sus ventas. Luego también lo que hicimos fue provocar, con un término saludable, provocamos una reunión de la Comisión Latinoamericana de Empresarios de Combustible y nos juntamos a sesionar virtualmente 12 países, de los cuales en algunos países, sobre todo de Sudamérica, habían iniciado ya en una etapa más temprana la declaratoria de emergencia, como el caso de Argentina, el caso propio de Ecuador, que lamentablemente está pasando una situación muy lamentable. Complicado. Sí, claro. Y de ahí vimos la necesidad de implementar otra serie de medidas y ahí ya iban en una caída del 80% en sus ventas, porque estructuraron algunas medidas como cuarentena obligatoria en algunos países. Claro. Y esto, bueno, pues nos van dando la pauta de que nosotros vamos a poder mantener esta caída en el volumen, en los ingresos y con unos precios del combustible y un tipo de cambio que le dan mucha inestabilidad porque hay una falta de capacidad de almacenamiento que genera variaciones y distorsiones en los precios y mercados. Entonces, de alguna manera nos hemos hecho a la idea de cómo va a verse el futuro y también cómo puede ser la recuperación. Por ejemplo, no vemos una recuperación, y esto es una de las conclusiones muy importantes que sacamos con España. No vemos una recuperación para el sector en forma de V. Si me lo puedo hacerlo así, no se ve tan benéfica la recuperación, sino se ve. ¿Te acuerdas que a las personas de nuestra generación nos enseñaron la letra manuscrita? Sí. Entonces se ve una recuperación como en B labial, donde baja, sube ligeramente y luego hace una ligera... Y no llega al tope con el que arrancaste. Entonces, así vemos esta recuperación para el sector gasolinero. Entonces hay que prepararse. Lenta y compleja, con nuevas formas de atender, pero también con nuevas formas por parte del consumidor de cargar el combustible, con nuevas tendencias, usos y costumbres en sus vehículos, en el uso de sus vehículos. Ya hace unos meses estuvimos en San Miguel de Allende, en esa reunión con ustedes, que tuvimos la oportunidad de acompañarlos. Y bueno, ahí hablabas, ya vislumbrabas, tenías un panorama 2020, hablabas de 6 desafíos para el sector. Esos desafíos siguen vigentes, cambian. Digo, sin duda que una crisis de este tamaño, pues, empiezan a cambiar prioridades. Por supuesto, y tienes que replantear. Entonces, en el replanteamiento actual, lo primero es mantenernos. Tenemos que sobrevivir. Tenemos que aguantar, tenemos que sobrevivir. Esa es nuestra principal prioridad. La segunda creo que va a ser reorganizarnos. Tenemos que reorganizarnos a ver qué objetivos pudimos cumplir como sector, como industria. ¿Cómo van a darse estos cambios en todos sentidos? Y lo que va a seguir, que creo que es hacia donde Onexpo Nacional ya está trabajando, a reinventarnos. Y tenemos que reinventar el modelo de negocio de las estaciones de servicio. Algo de lo que hemos aprendido es enfócate en el negocio principal. Lo que nos dijeron los hermanos de Latinoamérica es el negocio principal es el combustible en esta actividad esencial. Porque si tú tenías servicios complementarios, tenías un autolavado, en fin, aunque lo quisieras dejar para darle servicio a los negocios esenciales, no se mantenían. Y el negocio del combustible ha sido el principal generador de movilidad en los países. Entonces, tenemos que reinventarnos y darle un valor específico
al tema de los combustibles. Claro. Entonces, habrá que ir modificando nuestro modelo de negocio y también vemos que es una gran oportunidad para también nosotros empezar a manejar otro tipo de servicio al consumidor, ya no basado en atención al cliente, sino en experiencias. Por ejemplo, ahorita muchas de las empresas de estaciones de servicio han generado experiencias positivas con el personal médico y de enfermería, con el personal de taxis, Uber o conductores de aplicaciones móviles, con empresas de seguridad, ya sean públicas o privadas, tránsitos, policías, guardia. Entonces, hacia allá estamos enfocando ahora una experiencia donde les estamos agradeciendo por su labor. Sí. Y seguramente cuando se vaya reanudando la actividad, también hay héroes que son las señoras que han aguantado a los hijos en casa. Sí. Hay que cambiar la experiencia. Entonces, hacia allá vamos a tener que ir migrando, en lugar de una atención rápida, una atención en base a experiencias. Sí. Pues para cerrar, estimado Roberto, esta es una actividad realmente esencial, independientemente de que la movilidad se haya caído en varias partes del país, una actividad esencial y que el gobierno la ha puesto como una actividad que tiene que seguir. Yo sé que tienen varias solicitudes, pero ¿cuál sería algún pedido hacia el gobierno, digamos, porque, digamos, ustedes tienen que seguir trabajando, tienen que seguir teniendo abiertos los negocios para poder surtir el combustible? Al gobierno, ¿qué le pedirían, estimado Roberto? Fíjate que nosotros, la petición formal no es condonar, sino es reprogramar fechas. Nosotros vamos a cumplir, como hasta ahorita el sector gasolinero siempre ha cumplido. Sin embargo, si hay fechas críticas, como en este caso la entrada en vigor de una normatividad que va a ser complicada su aplicación, reprogramen. Hay que reprogramar. No queremos dádivas, no queremos que nos condonen, que nos perdonen, no. Lo que pedimos es algo de sentido común. Vamos a armonizar nuevamente las fechas, porque estas condiciones cambiaron para todos. Claro. Entonces, creo que es en ese sentido. Pues excelente. Pues te agradezco mucho la entrevista. Así es, Pedro. Me da mucho gusto saludarte y qué bueno que tienes ahí el anuncio de quédate en casa. Nos da mucho gusto. Y bueno, estamos a tus órdenes siempre. Pues agradecido con ustedes. Muchas gracias. Todos los días somos parte de tu camino, dándote el impulso que necesitas para llegar a donde quieres. Día a día, trabajamos para que tú siempre puedas estar ahí. Pero hoy, la situación mundial nos obliga a hacer una pausa. Es momento de regresar al origen, el lugar en donde todo comienza. La familia. Quédate en casa. Nosotros seguiremos cerca, moviendo al país hacia un lugar más seguro, para que mañana podamos estar juntos de nuevo, porque somos una gran familia. Somos México y lo vamos a lograr.